¿Bien secos? Merecidos, ¿no? Qué bueno que a pesar de la lluvia, a pesar de la tormenta, hayamos podido venir aquí a la casa del Señor, podamos disfrutar. Y yo te aseguro que si tienes el corazón y tienes la disposición de recibir del Señor, seguro que ya has recibido la alabanza, pero vas a seguir recibiendo. No por mí, sino por lo que su palabra tiene para ti, por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y a través de ti. Amén. Entonces quisiera empezar orando. Vamos a entregar este tiempo al Señor de nuevo, porque si Él no está, esto no tiene sentido. Estamos perdiendo el tiempo. Pero yo creo y quiero y anhelo que esté aquí con nosotros y que haga lo que tenga que hacer. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de estar aquí. Gracias por la lluvia que nos estás dando desde los cielos, tan necesaria. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, eres nuestro Señor, nuestro cuidador, y siempre estás atento a nuestras necesidades, a nuestros deseos. Gracias porque siempre estás velando por todo, Señor. Gracias por tener un local donde poder alabarte, adorarte, recibir de ti. Gracias por tener esta libertad de poder expresarte lo mucho que eres para nosotros. Señor, te adoramos, seguimos con la expectativa, sabiendo que quieres seguir haciendo cosas nuevas, porque tu palabra dice que todo lo haces nuevo, Señor, que para ti no hay un final, siempre renuevas todo. Señor, te pedimos que venga aquí el Espíritu Santo, que derribe, transforme, edifique y haga todo lo que tenga que hacer conforme a su soberanía y conforme a su poder infinito, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, pues hoy vamos a hablar de negocios. ¿Vale? Tranquilo, puedes bajar la guardia, no voy a hablar de la prosperidad. ¿Vale? En el mensaje anterior ya hablamos de que la prosperidad es una herejía, malentendida obviamente. Pero vamos a hablar de negocios. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando te dicen negocios? Una persona ahí con traje y corbata, ¿no? Elegante, joyas, Ferraris. Una persona con poder, con fama, ¿no? Con un buen trabajo, un poder adquisitivo bastante potente, ¿no? Pero quiero que te preguntes por un momento, ¿qué pasaría si tu padre fuera un gran empresario? Tienes trabajo asegurado, ¿no? Pero llega el momento en el que tu padre ya ha edificado un gran imperio, ha edificado una gran empresa, es rico, tiene reconocimiento, pero ya está mayor, ya está viejecito, ya pues te toca a ti llevar la herencia, ¿no, Efraín? A ti te ha pasado, él no lo dice porque no quiere que le envidien, ¿no? Pero llega el momento en el que te toca heredar la empresa y te toca llevar los negocios de papá. ¿Cómo te sentirías? ¿Abrumado? Abrumado, ¿no? Porque tu padre ha sido un gran empresario y tú tienes que mantener el listón. Tendrías que llevar a otro nivel la empresa, expandirla, yo qué sé, llevarla fuera de España, llevarla al extranjero, que crezca, aumentar sus sedes, pues hacer que crezca al fin y al cabo, ¿no? Pues recuerdo que la primera vez que trabajé en un hotel me explicaron la historia del fundador. Y ese fundador era de verdad un genio de los negocios. Era un pequeño empresario, un pequeño constructor, que alguien le dio el chivatazo de que, años atrás, de que en Sants iban a construir la estación principal de trenes de Barcelona. Eso antes era un barrio normal y corriente. De hecho, creo que hasta era un pueblo. No estaba ni anexionado a Barcelona. Y él llegó a un acuerdo con el propietario de unas tierras. Y el acuerdo era el siguiente. Si me cedes tus tierras, yo no te las puedo comprar porque no tengo el poder adquisitivo suficiente, pero si me cedes tus tierras, construiría aquí una gran torre de oficinas, porque al principio eran oficinas, y tú podrás quedarte con las 3 plantas gratis. Yo gano porque no tengo que pagar las tierras, y tú ganas porque tus tierras va a incrementarse su valor. Es más, no solo por la estación, sino por lo que vamos a construir aquí, porque podrás hacer negocio con tus tierras. Tierras que ahora tienes desamparadas, que no utilizas para nada y de las que no sacan ningún rendimiento. Entonces aceptó, y el resultado fue que años más tarde, esa torre de oficinas se acabó convirtiendo en un hotel de lujo. De ahí se fue creando otro negocio, otro hotel, y al final este hombre acabó con unos 10, 15 hoteles alrededor de España, algunos de gran lujo. En Canarias hizo lo mismo, le fue bien y fue creciendo hasta tener una buena fortuna.
y hasta llegar a la directiva del Barça. Con eso te lo digo todo. Pero cuando estaba bien. Cuando estaba bien. Tenía un papel importante. Pero ¿qué pasó? Que este hombre llegó el momento en el que tuvo que dejar los negocios a su hijo y su hijo no sabía muy bien cómo llevar los negocios, a pesar de que su padre le había intentado enseñar, a pesar de que su papá le había pagado unos estudios, pero este hombre ya se había criado con esa fortuna, no sabía lo que era trabajar, no sabía lo que era expandir un negocio, a pesar de que tenía la teoría, no tenía la práctica. ¿Y qué pasó? Que tiempo después, pasaron los años, el negocio quebró, la cadena quebró. Tuvieron que vender una gran parte de sus negocios porque no salían a flote. Hicieron malas gestiones, no buscó consejeros ni empleados a la altura. Todos buscaban barrer para su casa y no buscaban hacer crecer la empresa y al final ese negocio quebró por completo. Por eso yo quería preguntarte, yo quería decirte, ¿qué tal si nuestro papá, no tu papá biológico, sino tu papá que está en los cielos, te dijera, tengo un gran negocio y quiero que seas parte? Porque hoy quiero hablarte de un negocio cuyas consecuencias no solo van a lo terrenal, sino un negocio que trae beneficios eternos que hacen eco en los mismos cielos. Un negocio que va más allá de lo terrenal, que va mucho más allá de lo físico y de lo material, que no solo trae dinero de beneficio, sino que lo que trae realmente son tesoros donde la polilla ni el ladrón corrompe, la polilla destroza, donde no se estropean, negocios que traen consecuencias y beneficios eternos, de los que realmente valen la pena. Y esos negocios, nuestro Padre te los ha dejado a ti y a mí para que los realicemos. Para que los llevemos a otro nivel, para que los llevemos donde quiera que se nos ha pedido que lo hagamos. Porque ¿sabes qué? Habrá un día que el Señor vendrá y nos dirá, ¿qué has hecho con los negocios que puse en tus manos? ¿Qué has hecho con mi reino? ¿Lo has hecho crecer? ¿Los has ignorado? ¿Los has destrozado? ¿Los has llevado a la quiebra? ¿O los has llevado a otro nivel? Por eso quisiera que me acompañaras a Lucas capítulo 2, versículos 41, es un capítulo un poco largo, así que al final de todo, los últimos 10 versículos, tenemos este pasaje bastante conocido. Lucas capítulo 2, versículos 41 hasta el final, 52. ¿Amén? ¿Los tenemos? Perfecto, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, Jesús, en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Ahora aquí imaginamos voz de madre desesperada, ¿vale? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice con desesperación. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El título de este mensaje, los negocios de papá. Y vamos a ponernos un poco en contexto, ¿vale? Porque, bueno, todos conocemos esta historia, este pasaje. De hecho, es el único pasaje que podemos encontrar en las Escrituras entre el nacimiento de Jesús y el inicio de su ministerio. Todo lo demás no está. Es una pequeña porción de lo que ocurrió cuando era casi adolescente, entre la niñez y la preadolescencia, ¿no?
Al mismo tiempo vemos las primeras palabras registradas de Jesús y ya vemos que con 12 años ya mostraba esa sabiduría que había en él. Entonces, era la Pascua, ¿no? Los judíos tenían 3 fiestas principales a lo largo de todo el año y la Pascua era uno de ellos. Entonces la costumbre era que cuando era la Pascua, judíos de todo el mundo peregrinaban hacia Jerusalén para celebrar juntos, para adorar, para ofrecer sacrificios. Era una fiesta. Sí que había devoción para Dios, pero al final Dios lo hacía para que recordara la libertad que les había dado cuando los liberó de Egipto, y al mismo tiempo era un anticipo de lo que Jesús haría en la cruz, que nos daría libertad a nosotros. Era un momento de fiesta. Las familias se juntaban, se reunían, juntos iban hacia Jerusalén, habían los primos, los tíos, los abuelos, todo el mundo se juntaba. Y lo normal era que fueran en grandes grupos, porque de Galilea, de donde era Jesús, hasta Jerusalén habían unos 120, 150 kilómetros, a pie, sin coche, sin Cabify, sin taxi, sin tren, camello, asno y a pie. O sea, era un trayecto largo. O sea, si tú lo buscas por Google, yo lo hice, son 30 horas caminando, pero ten en cuenta que tienes que parar, que 30 horas caminando yo no sé si las aguantas, seguidas. Entre 2 y 3 días se tardaban en hacer. Pero la gente iba alegre, la gente iba contenta, porque era un momento en el que se encontraba con sus seres queridos, que compartían, que celebraban su amor, su devoción por Dios, pero juntos. Era un tiempo muy bonito. Entonces, todo había ido bien. Todo lo habían disfrutado, como cada año. Pero al regreso algo pasa. Y yo no sé si has tenido un viaje de estos largos, cuando vas a Gandía, al congreso que hay anual, o cuando vas a hacer un viaje al retiro. Imagínate que vas al retiro, está cerquita, y se te pincha la rueda de regreso del coche. O que el autocar tiene una avería, que no va a pasar así porque sabemos que el Señor tiene el control, ¿no? Pero imagínatelo, ¿vale? De lo bien que te ha ido el viaje, te frustras o no. Te enfadas y dices, con lo bien que me iba, ¿por qué ahora en este momento me tuvo que pasar esto? Pero en ese momento pasó algo parecido. Había ido todo bien y de repente María, imagino que miraría a José. José, no sé nada del niño. José, no sé nada del niño. ¿Y qué quieres que te diga? Vamos a buscarlo. Preguntaron por aquí, por allá. Tardaron un día en darse cuenta que Jesús no estaba. Entonces, yo no sé, yo no veo a mi hijo en unas horas y ya me empezó a preocupar, ¿eh? Pero tardaron un día entero. Y si la madre seguramente hubiera sido española, le hubiera dicho, José, no sé cómo lo haces, pero me encuentras al niño. Tú verás lo que haces o dejas de hacer, pero me traes al niño. Porque ya es grave perder tu hijo. Es grave, es preocupante. Es para quitarte la custodia. Ahora todo el mundo en plan, no, yo no he perdido a mi hijo. El mío, de hecho, tiene la costumbre de cuando vamos a las tiendas de ropa, meterse entre la ropa y luego nos pega cada susto el colega. Pero tú imagínate que no solo pierdes a tu hijo. Has perdido al Hijo de Dios. Has perdido al Salvador. Has perdido al Mesías. Eso no puede ser bueno. Porque, a ver, tú explícale a tu esposa que has perdido a tu hijo, pero explícale a Dios que has perdido el suyo. Mínimo, te vienen 4 ángeles y te dicen un par de cosas. Pues esta era la desesperación. Esto era lo que les pasó a José y María. Porque a veces hay que ponerse en situación. Constantemente dice que con angustia lo buscaron, con desesperación lo buscaron, con miedo, con terror a que le hubiera pasado algo. Porque había mucha gente, y no solo eso, en el camino también iban juntos porque había muchos ladrones, gente que se aprovechaba porque sabían que los peregrinos iban con dinero para poder comprar sacrificios en el templo, animales para poder hacer los holocaustos, y había ladrones esperando a encontrar uno solo para robarles, para atacarles. No solo eso, en el camino habían fieras, habían animales salvajes que podían acabar con un niño de 12 años tranquilamente. Habían peligros que podían acabar con la vida de Jesús. Bueno, cualquier niño. Entonces después regresaron a Jerusalén, otra vez hace el camino, que no era fácil de hacer, otra vez regresa a Jerusalén y después de 3 días finalmente lo encontraron. 3 días sin dormir. 3 días con esos nervios, con qué le pasará, dónde estará, con quién estará, estará bien. Pero para su sorpresa,
se lo encuentran en el templo, tranquilamente hablando con los fariseos, hablando con los supuestos maestros de la ley. Porque una costumbre que tenían los fariseos y todos los doctores de la ley en ese momento era que cuando llegaba la Pascua y había mucha gente a su alrededor, para hacerse los chulitos, conversaban grandes cuestiones de la ley, tenían grandes tertulias de la teología de ese momento, de las profecías, de las costumbres, de las leyes, de la exégesis, de la hermenéutica, escatología y todos estos nombres tan complejos que tienen la misma teología para ser vistos. Pero ya estaba Jesús y todos estaban alucinados con la sabiduría de este pequeño de apenas 12 años, porque sobrepasaba la sabiduría de cualquier otro niño de su edad, porque era Dios. Y la respuesta de Jesús fue sencilla, fue tranquila, pero en plan, ¿pero por qué me buscabais? ¿Por qué no me buscasteis aquí? Si estoy en la casa de mi Padre, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces vemos aquí en este pasaje 3 actitudes que tuvo Jesús para poder realizar correctamente, para poder trabajar de una forma adecuada y a la manera de Dios los negocios de papá. Así que vamos a ver cuáles fueron estas actitudes. ¿Estás listo, iglesia? Amén. Lo primero que nos muestra Jesús es que tenía clarísima su identidad. Porque, ¿sabes? En ese entonces lo típico, lo normal en aquella cultura judía es que a los 12 años un joven aprendiera el oficio de su padre. Ahí no había ni FP, ni universidad, ni grado medio, no. Ahí lo normal es que tú trabajaras del oficio de tu padre, que a partir de esa edad fueras observándolo, fueras viendo las técnicas que utiliza, qué herramientas eran las comunes que tenía, cuál era su espacio de trabajo, cuáles eran sus clientes, cuál era la labor. O sea, a partir de esa edad te tocaba estar hora tras hora y día tras día con tu padre, pasar tiempo con él para aprender su manera de trabajar y finalmente poder aprender el oficio de la familia. Y si nos ponemos a ver en la Biblia, era tanta la relación que tenía, era tanto lo que influía el papel del padre en el hijo, que si nos fijamos en los evangelios, cuando llaman a Jesús le dicen, ¿este no es Jesús el hijo de José? ¿Estos no son Juan y Jacobo hijos de Zebedeo? ¿Este no es Jacobo el hijo de Alfeo? En aquel entonces la relación que tenía el hijo con el padre era parte de su identidad. Era como su apellido. De hecho, el apellido también designa de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, quiénes son nuestro papá, nuestra mamá. Por eso, la relación con nuestros padres es lo que nos da cierta identidad de cara a la gente, identidad propia. Pero al mismo tiempo, el tener identidad implica saber cuál es nuestro hogar, cuál es nuestra casa. Porque una cosa es un lugar geográfico, pero yo, por ejemplo, sé dónde está mi hogar. Mi hogar está con mi familia. Tú puedes irte a cualquier lado del mundo, pero puedes vivir en cualquier piso, cualquier casa, pero al final tu hogar es donde está tu familia. Y nuestro hogar, sabemos que está en los cielos. Dios tiene grandes moradas para nosotros, grandes casas para nosotros en los cielos, pero por el momento lo que nos ha permitido es tener la iglesia. La iglesia es nuestra casa. Por eso Jesús estaba en el templo, porque era casa de su padre. Al mismo tiempo era su casa, porque te digo una cosa, pueden pasar los años, pero la casa de tu padre sigue siendo tu casa. Mi casa, donde yo vivo, es casa de mis hijos. Eso no es. Y tú puedes ir a casa de tus padres aunque tengas 50 años y abrir la nevera y hacerte un bocata si quieres. O hacerte unas croquetas, porque es tu casa. Igual mi hijo, obviamente, si quiere un helado después de comer, puede coger y comerlo, si ha comido su comida. Y aunque pasen los años, igual si viene a mi casa, aunque venga con sus hijos, o aunque venga solo con su esposa, él tendrá toda la libertad de abrir la nevera y coger un helado, porque no dejará de ser su casa jamás. De la misma forma, esta es la casa de Dios, pero al mismo tiempo, como es la casa de papá, es nuestra casa. Y eso implica ciertas cosas. Lo bueno, que es coger lo que tú quieres, pero también implica mantener un orden. También implica mantener limpia la casa.
implica servir en la casa. Y ahí es donde quiero llegar. Los negocios del Padre siempre están relacionados con el servir en su casa. Porque de nada sirve servir en casa ajena si no sirves en la propia. Y vemos lo siguiente. Y quiero preguntarte, ¿tienes clara tu identidad? Porque no puedes disfrutar de una fe y de un cristianismo realmente auténtico si no conoces a Papá Dios. Podrás tener ciertos conceptos, cierta teología, ciertos conocimientos, pero no vas a disfrutar de lo que realmente es el Evangelio si no tienes una relación con el Padre. Porque Jesús todo el rato hablaba del Padre. Todo el rato presentaba al Padre. No se cansaba de presentar al Padre, de hablar del Padre. Cuando les enseña a orar, ¿a quién se dirige? Al Padre. Siempre. Por eso, tener clara su identidad le llevó a saber cuál era su hogar. ¿Tú tienes claro cuál es tu hogar? ¿En los cielos? ¿En la tierra? Segundo, que tenía era clara su prioridad. Su prioridad, buscar el reino de Dios. Pero hay dos problemas principales, entre otros muchos. El primero es que la necesidad material. Porque si vamos a ser claros, cuando llega final de mes, cuando tengo que pagar el alquiler que se lleva toda una nómina, cuando tengo que pagar la luz, el agua, el gas, cuando ves la inflación, cuando ves lo que ha subido los precios del Mercadona, cuando ves lo que ha subido la gasolina, que telita con la gasolina, me dice, no, yo voy en metro. Bueno, eso es lo único que han bajado. Uno se asusta y uno se preocupa y uno entra en un ciclo de ansiedad, en un ciclo de nerviosismo de ay que no llego, ay que no llego, ay que no llego. Por eso Jesús en Mateo 6, los versículos del 31 al 33 dice lo siguiente. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús no intentaba darles un evangelio, una fe, olvídate de todo y sígueme. No, él decía, yo entiendo que es por lo que estás pasando. Porque fíjate, para mí este versículo es totalmente actual. Parece que haya venido Jesús y no lo estoy diciendo ahora. Es totalmente actual, porque la misma necesidad las tenemos ahora. Y ahora que viene el cole, ¡buah! La cuesta septiembre, luego viene la de enero, madre mía, se va más para arriba que para abajo. Pero es normal. Y Jesús no les está recriminando, no les está diciendo, sois faltos de fe. No, les está diciendo, yo os entiendo, sé que estáis pasando necesidad. Sé que os preocupa el tener provisión, os entiendo. Y vuestro Padre os entiende también que tengáis esa constante preocupación. Es normal, pero no descuidéis que lo verdaderamente importante, que la prioridad en vosotros ha de ser el reino. Ha de ser el reino. No os descentréis. Y es más, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de hoy tiene su propio afán. O sea, no se trata de ser pasota, se trata de ser pasota con lo necesario. Se trata de centrarse en lo necesario, en poder intervenir en lo que está en tu mano y en lo que no. Pues, Señor, ocúpate. En otras palabras, Jesús les dijo, no te rayes por el día de mañana si ya hoy tienes sus rayazas. Tranquilo. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando el enemigo te empieza a afanar, cuando el enemigo te pone en ansiedad, cuando el enemigo te llena de preocupaciones la cabeza, te sobresatura, eres incapaz de tomar decisiones correctamente. Te conviertes en alguien impulsivo y créeme, yo lucho con eso. Te conviertes en una persona incapaz de meditar, analizar la situación para actuar con sabiduría, porque la sabiduría, una de sus características es la prudencia y el temor a Dios. Y no hay temor si no buscas primero el reino. Por eso, el Señor te quiere tranquilo. Tranquilo, sereno, tengo el control. Piensa, analiza y medita mi palabra y verás que yo estoy actuando. Y
que yo voy a intervenir y que yo voy a proveer. Créeme, yo sé de qué es eso. Yo lo he sufrido. Esta semana le dije a mi esposa, cariño, ¿cómo me gustaría que tuviéramos ya nuestro piso, nuestra casa, un pisito? Para poder estar más tranquilos. ¿Quién no quiere eso? Amén. Y es normal. Y ella me dijo esto. Yo estaba preparando este mensaje y ella me dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido en su tiempo. Y yo, ay, cariño, ¿y si das tú el mensaje? Pero ¿qué quiero decirte? Que nadie está exento de sentir esto. Nadie. Pero te repito, el Señor está al control. Amén. El segundo obstáculo que encontramos para buscar el reino de Dios y establecerlo es querer construir tu propio reino. Ay. Ahora la cosa se pone tensa, ¿eh? Buscar servir para ser vistos, tener reconocimiento, sentirse honrados, importantes, tener un buen puesto en la iglesia, que digan, ay, ese es el chavalillo, el que predica. Un poco loco, pero predica. Y es que es triste, pero algunos, no en esta iglesia, algunos, eso siempre se dice, queda bien, porque así ya no busco problemas con nadie, pero algunos quieren edificar su propio reino con la excusa de estar edificando el reino de Dios. Eso no es. Vamos a hablar de internet, ¿vale? Que así nadie se siente ofendido, ¿vale? Mira, Lucas 11:43, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué aflicción les espera? Fariseos, pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las calles. Perdón, plazas. ¿Pero dónde está la plaza? La calle, ¿vale? Los fariseos eran gente que les gustaba ser reconocida, que cuando pasaran la gente los miraba como, ¡oh! Un hombre de Dios. Seguro que ora y la gente sana y hace maravillas. Seguro que tiene línea directa con Dios. Que Dios no lo deja en visto por el WhatsApp cuando habla con él. No. Ellos buscaban ese reconocimiento, que la gente los admirara y los mirara y les diera ofrendas y ser tratados con ese honor, ese respeto, esa majestuosidad. Pero ¿qué les dice el Señor? Hey, qué aflicción las que le va a caer. ¿Por qué esta gente? Porque Jesús, Jesús tenía misericordia y mucha paciencia, y la tiene. Y que venía la prostituta, la perdonaba, la restauraba. Que venía el ladrón, lo perdonaba y lo restauraba. Que venía un drogadicto, lo perdonaba y lo restaura. Pero cuando venía un fariseo, ¡ay, los fariseos! A Jesús se le iba la paciencia con los fariseos. Pero porque eran tercos, porque una vez y otra vez les daba oportunidad y ellos seguían con su, no, yo quiero ser visto, yo quiero ser honrado, yo quiero llevarme toda la gloria. Y con eso Jesús, con eso no podía, entendiéndose el contexto, Pero como dijo el pastor ayer, ¿alguien estuvo ayer aquí? ¿Sí? A ver, ¿de qué habló el pastor? ¿El título del pastor? No baje la guardia. ¿Y qué le pasó a David cuando hizo el censo? Él tenía un reinado que Dios le dio. Todo fue obra de Dios. Pero llegó un momento, como estaba explicando el pastor, que él quiso hacer un censo para saber cuántos soldados tenía a su disposición para salir a la batalla, porque él sentía que era su reino, su ejército. Quería ver el poderío que tenía en contraste con las otras naciones. ¿Cuál fue la consecuencia? Que vino Dios y le dijo, todo esto es mío, no es tuyo. Y le dio a escoger, ¿qué quieres, mortandad o plaga? Y la consecuencia fue una gran plaga. Fue una gran plaga. No solo lo sufrió él, sino lo sufrieron los suyos. Porque como explicaba ayer el pastor, el enemigo siempre tiene una nueva espada. Y la espada del ego está siempre desenvainada, esperando a que bajes la guardia para ir a por ti. Siempre. Busca la mínima oportunidad que hayas hecho algo bien para, qué bueno eres, qué bien lo has hecho. No necesitas a Dios si tú ya tienes dones y capacidades para hacerlo de sobra. Pero antes de la caída que viene, la altivez. Por eso,
construir nuestro propio reino no tiene sentido, porque hemos sido creados y diseñados para construir el reino de Dios, para expandir y consolidar su reino. Porque el mundo no necesita más líderes, necesita siervos. No necesita más puestos, sino compasión, misericordia y salvación. Porque la iglesia no debe ser vista como una institución jerárquica, elitista, prácticamente como una empresa piramidal donde más sirves, vas subiendo de puesto, luego armas tu franquicia y vas subiendo de puesto, otra franquicia. No, eso no es la iglesia. Esa no es la iglesia. ¿Sabes qué es la iglesia? ¿Sabes qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira, los ojos que ven la necesidad del entorno. Sus pies que corren hacia el perdido. Su boca que anuncia el mensaje de salvación. Sus brazos que abrazan al necesitado. Y las manos que alimentan al hambriento. Eso es la iglesia. O debería ser la iglesia. Eso es el reino de Dios en la tierra. Nuestra principal misión, como dice su palabra, es siempre extender y consolidar el reino de los cielos. Su reino, no nuestro reino. Porque como dice en Mateo 6, versículos del 1 al 12, es: tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ellos se quedarán con quizás los aplausos, pero los que buscan el reino de Dios recibirán un aplauso que hace eco en los cielos y en la eternidad. Porque cuando llegue el día de estar frente a frente con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, y cuando estemos ahí, yo no quiero que me diga: yo no te conocí. Yo no te conocí. Porque tú imagínate ese momento, como dice su palabra: no, pero Señor, yo te serví. Yo hice milagros en tu nombre. Yo oré por los enfermos. Yo hice esto, yo hice lo otro. Yo di al que necesitaba. Sí, pero no te conocí. Yo prefiero ser conocido por Dios. Yo no sé tú, pero yo prefiero que me diga: buscaste mi reino. ¿Con tus errores? Sí. ¿De aquella manera? Sí, pero lo buscaste una y otra vez y buscaste corregirte esos errores y buscaste hacerlo con excelencia. Pero lo hiciste. Lo hiciste. Y a pesar de que estaba la espada del ego ahí desenvainada, buscando atacarte en cualquier momento, esperando que bajaras la guardia, tú estuviste ahí firme. Yo creo que tú también lo estás buscando. ¿O no? Por último, lo que vemos es que Jesús fue obediente. El versículo, el capítulo, mejor dicho, acaba con dos versículos clave. Versículos 51 y 52, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: luego regresó con sus padres a Nazaret. Y fíjate bien en esto. Y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Yo me pregunto si Jesús, siendo el creador, el salvador de la humanidad, Dios encarnado, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, ¿obedeció a sus padres? Que al fin y al cabo, vamos a ser claros, en cuanto a poder eran mucho, no tienen nada ni comparación. Eran seres mucho menores que él, infinitamente menores que él. Pero decidió obedecer, decidió someterse a ellos, decidió dar el ejemplo. Y no tenía necesidad. Pero si él lo hizo, ¿cuánto más nosotros que somos simples humanos? ¿Cuánto más nosotros? Y fíjate que crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y la gente. Lo triste es que a veces pasan los años y ni creces en sabiduría, porque obviamente lo sabes todo. Ni creces en el favor de la gente, ni en el favor de Dios. En estatura ya es otra cosa, ¿no? Ya depende de genes y todo eso, pero no hay crecimiento en ti. ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Porque hay rebeldía. Y ese es uno de los pecados que más detesta Dios. ¿Qué pasó en los cielos? ¿Qué pasó con Satanás? Rebeldía. Desobediencia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué se lió todo?
por rebeldía, por no obedecer a Dios. Fue pura rebeldía. Por eso que hay puertas que quizás en tu vida no se abren, oportunidades que quizás no se dan, un crecimiento que parece que no viene, porque hay rebeldía en el corazón. ¿Te acuerdas de Coré? ¡Buah! Los de Coré. ¿Qué pasó? Rebeldía en su corazón, se opusieron a Moisés, se abrió la tierra y los tragó. Cuando tenían dones, tenían capacidades, podrían haber hecho un gran bien para el pueblo de Israel. Mira que habían visto milagros, y mira que habían visto prodigios, y podrían haber hecho un montón de grandes cosas para el Señor, pero decidieron ser rebeldes y la tierra los tragó. Hay veces que la tierra parece que nos traga, que no nos deja salir a flote por la rebeldía. Y muchos dicen, yo soy obediente a Dios, yo le rindo cuentas a Dios. ¿Qué necesidad tengo yo de obedecer a un hombre o a una mujer? ¿Qué necesidad tengo yo de someterme? ¿Lo pensamos o no? Ay, a veces pasa. Pero Romanos 13, 1, 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De igual forma, Hebreos 13, 17 dice lo siguiente, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Por eso, porque esto no os es provechoso. Así que no nos es provechoso que el pastor se queje. De ahí viene la frase de pastor nervioso, pastor peligroso. Es bíblica, ¿ves? Pero qué importante es que aprendamos a someternos. Hay otro versículo que dice, someteos los unos a los otros. Porque someternos implica cuidarnos. Rendir cuentas nos obliga a analizar cuál es nuestro estado espiritual delante de Dios, cómo está nuestra relación, nuestra santidad, cómo vamos. Pero si uno va por libre, ¿quién va a cuidar de ti? ¿A quién le vas a rendir cuentas? ¿A quién le vas a pedir consejo? Porque ayer se habló de esto, ayer se dijo, rodéate de buenas personas, de personas sabias, personas que busquen la santidad del Señor, personas que te puedan decir, vas mal. ¿Qué le pasó a David cuando la lió con Betsabé? Que vino Natán, le dijo la parábola, le explicó, le dijo, tú eres aquel que robó la ovejilla de ese hombre que solo tenía una ovejilla y tú se la robaste. ¿Cómo lo confrontó Natán? Tuvo el valor de ir a David y confrontarlo directamente. ¿Pero qué hubiera sido si no hubiera habido ningún Natán? Si Israel, imagínate, el reino se iba a pique. A pique. Qué importante es poder someternos los unos a los otros. Decir, hey, tú que tienes más consejo, que eres un padre con más años y veo fruto en tu paternidad, ¿cómo lo has hecho con tus hijos? ¿Qué consejo me puedes dar? Tú que llevas más años predicando, ¿qué consejo me puedes dar a mí? O tú que veo que tienes una vida de oración, ¿cómo puedo mejorar mi devoción, mis devocionales, mi lectura? ¿Cómo puedo mejorar en estos aspectos? ¿Qué crees? ¿Qué hago mal cuando predico, o cuando sirvo, o en mi vida familiar? ¿En qué puedo mejorar? Eso significa someternos, no en plan, te has portado mal, vas al infierno. No, estamos hablando de someternos en amor, en gracia, en fraternidad, no en castigo y juicio. ¿Amén? Porque la obediencia abre puertas que ni la influencia, ni el poder, ni los contactos podrán abrir jamás. Entonces, ya para sintetizar, porque a ver, si te preguntaran de qué es el mensaje de hoy, ¿qué dirías? Negocio del Padre, pues lo tienes ahí. Jesús nos enseñó que para servir correctamente los negocios de papá hay que hacer 3 cosas, ¿no? Hemos dicho tener clara nuestra identidad sabiendo cuál es nuestro Padre y nuestro hogar, tener nuestras prioridades claras y por último, ser obedientes. ¿Amén, iglesia? Entonces yo quisiera que pudiéramos ir acabando. Me han puesto musiquita ya para que acabe, ¿eh? Hoy, que a veces me ponen una musiquita sutilmente en plan, acaba ya. ¿Tú te crees que es para crear un momento más espiritual? No, pero en verdad es para que me calle ya. Iglesia,
Dios te quiere en sus negocios. Quizás pienses y digas, es que no soy hábil, no estoy a la altura. ¿Yo qué le puedo ofrecer a Dios? ¿Yo qué puedo ofrecer al reino? Lo intenté, fracasé, me rendí, tiré la toalla. No soy apto. Veo al otro que sirve, a aquel, al otro, que tienen vidas, que tienen dones, que tienen capacidades y conocimientos que yo no tengo. Hey, Dios no busca a los que saben. Dios busca al que tiene la disposición. Y si tú en esta mañana tienes la disposición de querer servir al reino de Dios, hey, ponte a cuentas con Él. Pídele perdón por no haberlo hecho. Sigue contando contigo. Porque ese es nuestro Dios, un Dios que da oportunidades a todo aquel que las quiera aprovechar. Él no pone cruz y raya ni te pone un final. Él busca corazones dispuestos que digan, hey, ¿quieres servir? Bienvenido. Como decía Alex San Pedro, te busco pecadores que sean valientes para extender las redes. Pecadores arrepentidos, y perdonados. Pero Dios te quiere usar con tus dones, con tus errores, con tus victorias, con tus fracasos, con tu pasado, con tu presente. Él cuenta contigo. Quizás no te necesita porque es Dios, pero quiere contar contigo. Él escogió a seres humanos imperfectos, llenos de errores, como nosotros, desastres de personas como nosotros, para llevar a cabo su plan de salvación, para transformar el mundo, para transformar la historia de la humanidad, para establecer su reino en los cielos, aquí en la tierra. Por eso, si hoy sientes que el Señor te ha hablado, si sientes que has dejado el llamado por el que Dios te llamó, aquel servicio, si recuerdas aquellos tiempos en los que servías con pasión, con alegría, con vocación, con gozo, que ese gozo ya se fue por la murmuración, porque tomaste decisiones equivocadas, porque te alejaste. En este momento Dios te dice, hey, volvamos a empezar. Cuento contigo. Estoy gozoso de volver a contar contigo, pero tienes que decirle en esta mañana, Señor, perdóname, estoy aquí para lo que haga falta, Señor. Estoy aquí para, si te hace falta limpiar los baños, si hace falta estar de ujier, si hace falta predicar, si hace falta estar en el bar, si hace falta estar con los niños, porque déjame decirte que nunca será suficiente los obreros, nunca, siempre hace falta manos en el reino de Dios. Amén. Así que acompáñame cerrando los ojos. Y este es el momento, entabla esa conversación con nuestro Padre, porque Él te quiere en sus negocios. Él te quiere en sus negocios y quiere darte una recompensa que supera todo lo material, una recompensa eterna. Gracias, Señor, por este momento que nos has regalado, por esta mañana. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que hemos tirado la toalla, por todas las veces que nos hemos dejado llevar por la oposición al servirte, por las veces que nos hemos rendido. Pero Padre, conocemos tu corazón y sabemos que tú siempre das oportunidad, a que tienes a disposición. Y en esta mañana, Señor, queremos servirte con excelencia. Queremos que utilices nuestra vida, que utilices nuestro ser, nuestro tiempo. Danos la sabiduría, los recursos, el conocimiento, y ayúdanos a envolvernos de la gente adecuada para que nos sepan corregir, nos sepan guiar. Busquemos sabiduría en ti, Padre. En esta mañana, por favor, Señor, te pido que bendigas a todas las personas a las que has hablado a través de tu palabra, porque es tu palabra y eres tú, Espíritu Santo, el que está obrando en este momento. Te pido que las bendigas, bendícelas en tu santo nombre. Trae bendición, Padre. Trae un espíritu de obediencia, Señor, un espíritu de orden, un espíritu de querer servirte. Trae pasión a aquel corazón que la había perdido. Trae alegría y gozo a aquel corazón que se había quedado sin ella y que está lleno de tristeza. Trae esperanza al desconsolado y paz al que sufre de ansiedad, al que sufre de temor, Señor, porque tu paz sobrepasa todo entendimiento. Paz, Padre, por favor, trae de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos
Y te pedimos en tu santo nombre que toda obra que hagamos con nuestras manos en tu nombre, por ti, prospere, Señor, y que te glorifiques en nuestra vida, en nuestro quehacer y en nuestro servicio. En el nombre de Jesús, amén.